Ya, chiquillos. Entonces, hoy día vamos a retomar lo que estábamos conversando la semana pasada. Se ve bien la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. Sí, bien. Sí. Entonces, estábamos conversando, ¿cierto?, la semana pasada respecto del diagnóstico de gestación, porque conversamos de la fecundación, fecundación, reconocimiento materno, implantación, placenta, importancia de la placenta, ya que eso es muy, súper relevante, ¿bien? Y después que ya entendimos más o menos cómo va ocurriendo la gestación, posterior de eso, nosotros vamos a tener que hacer el diagnóstico de gestación. Y acuérdense siempre que la premisa del diagnóstico de gestación es que sea temprano, ¿ya? Un diagnóstico de gestación temprano. ¿Y a qué nos referimos con temprano? Lo antes que se pueda, ¿ya? Porque la verdad hoy día no vale mucho la pena hacer un diagnóstico de gestación una semana antes del parto, porque dependiendo del animal, ¿cierto? De la especie. Claro, puede que hayamos esperado en hacer el diagnóstico, si estamos hablando de una yegua, por ejemplo, nos dejamos pasar 330 días, ¿cierto? Sin saber si la hembra estaba o no estaba preñada, ¿me entiendes? Entonces, lo ideal, o la vaca, por ejemplo, en vez de que para los 280, hacerle un diagnóstico al día 200, es demasiado tardío, ¿ya? Entonces, tiene que ser los diagnósticos tempranos. Ahora, más que diagnóstico, por ejemplo, en ganado de productivo, más que diagnosticar preñez, hay que diagnosticar no preñez. ¿Bien? Es decir, poder identificar los animales que son problema para poder nuevamente retornarlos a, ¿cómo se llama?, la ciclicidad y poder preñarlos nuevamente. ¿Se fijan? Porque si yo recién me vengo a dar cuenta de una vaca que no está preñada después de 200 días desde que debería haberse preñado, porque yo asumí que estaba preñada, obviamente las pérdidas económicas para el productor van a ser importantes. ¿Bien? Entonces, eso hace que el diagnóstico sea precoz y siempre lo más preciso posible. Y es por eso que habíamos, ¿cierto?, conversado respecto de que hay signos ciertos de gestación y otros que son probables de gestación, o también se les llama signos presuntivos, que a mí me hacen presumir que el animal pudiese estar preñado. ¿Bien? Pero yo siempre tengo que buscar los signos ciertos de gestación. Y los signos ciertos de gestación siempre van a ser los que le da a usted la cría. Los signos probables o presuntivos son los que les da la madre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo encuentro, por ejemplo, un cuerpo lúteo, eso es un signo probable de gestación. Porque a mí me pueden decir, claro, que si hay un cuerpo lúteo presente, existiendo un cuerpo lúteo presente, me está indicando que hay niveles altos de progesterona. Y si mantienen los niveles altos de progesterona es porque hay una gestación. Pero ¿qué ocurre si hay un quiste luteal, por ejemplo? ¿O qué pasa si esa no detección de celo, producto de que hay un cuerpo lúteo presente, supuestamente, solamente hay errores de manejo de no evaluación y visualización del celo? ¿Entienden? Entonces, todo eso es muy importante para poder definir y dar certezas, ¿ya? Eh, entonces, déjenme revisar una cosita hacia atrás. Bueno, entonces teníamos, ¿cierto?, la premisa que era la precocidad, lo más temprano posible y lo más preciso posible. Como les comenté, hay métodos de diagnóstico que nos ayudan o nos van guiando, ¿bien?, hacia los diagnósticos precoces, ¿cierto? El manejo, ¿a qué nos referimos con manejo? Por ejemplo, lo que les decía, si yo digo, la vaca tiene que estar haciendo celo cada 21 días, la inseminé el día del celo, o terminado el celo, como se insemina, y pasan 21 días y ella no hace celo, yo podría presumir que pudiese estar preñada. Pero como yo sé que ese signo de no celo me lo da la hembra, yo solamente lo tomo como un signo probable de gestación, el cual debo corroborar. Lo mismo pasa con la detección hormonal de progesterona que les decía. Si yo detecto progesterona alta, no es indicador específicamente que esté preñada. Puede estar embarazada, puede estar preñada, pero yo tengo que corroborar esa información. ¿Bien? En el caso, por ejemplo, antiguamente, como les comenté, pero es un poco para recordarlo,
en la yegua se hacía ensayo biológico, el cual ocupaba ratitas prepúberes de 21 días. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se ocupaban dos ratitas prepúberes, ¿cierto? Que como es prepúber todavía no ciclan y por lo tanto sus ovarios están pequeñitos, bien, y se sacaba una muestra de sangre a la yegua cuando la yegua está en fase de formación de copas endometriales y producción de gonadotrofina coriónica equina. Bien, entonces se le sacaba una muestra y a una de las ratitas se le colocaba ese suero y a la otra ratita control se le colocaba solamente suero fisiológico. ¿Ya? Se dejaban pasar 24 horas o una hora determinada, se eutanasiaban ambas ratitas y se extraían los ovarios y se pesaban. Y se espera que en una hembra que tiene, ¿cierto? En la ratita que estuviese con suero de la yegua y ese suero estuviese con gonadotrofina coriónica equina, como tiene función FSH, produjera, ¿cierto? Desarrollo folicular del ovario y por lo tanto fuese un ovario más grande y más pesado. Entonces se podrían comparar los pesos. ¿Ya? Entonces, los ovarios de la ratita de la prueba, ¿cierto? Salen más grandes que la rata control, es un indicador de gestación. ¿Cuál es el problema en ese momento de ese diagnóstico? Primero, que es tardío, porque es sobre el día 30. Y segundo, acuérdense, la gonadotrofina coriónica equina se produce por las copas endometriales, que el embrión se libera de células del trofoblasto y las migra hacia el endometrio. Pero ¿qué pasa si las migra hacia el endometrio y el embrión muere? Las copas endometriales van a producir igual SG, ¿te fijas? Y el embrión ya no va a estar. Entonces, ¿eso qué va a hacer finalmente? Que también sea un signo probable de gestación, porque también pues, no es una estructura que ya es netamente de la cría. Fue de la cría, pero la cría puede estar como haber muerto. ¿Cierto? En caso de alguna patología, alguna deficiencia uterina, lo que sea. Bien, y de ahí entramos a los exámenes más de tipo clínico, ya que el clínico finalmente es poder hacer palpación, ¿cierto? Poder sentir estructuras fetales y obviamente después vino la ecografía a mejorarnos la performance diagnóstica en los diferentes animales. Bien, y aquí esta imagen es un poco para, ¿cierto? Comentarles que, por ejemplo, hay test de progesterona. ¿Ya? Yo la progesterona la puedo detectar tanto a través de kit de detección de progesterona, como el que está arriba, o también pudiese yo sacar sangre a una paciente y mandarla al laboratorio para que nos digan los niveles de progesterona, ¿ya? El nivel de progesterona se puede ocupar en reproducción, pero se tiene que ocupar en reproducción pensando en cualquier cosa menos como diagnóstico de gestación, ¿ya? Y se lo coloco acá porque eh, también de repente la misma empresa o algunos papers nos pueden, no la empresa, pero en general las investigaciones nos pueden incluso dar información que no es correcta, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, este de arriba es un kit ahí dice, es un kit de ovulación que se ocupa mucho en animales menores, ¿ya? Y es un ELISA colorimétrico en el cual es una receta de cocina, después cuando lo veamos en animales menores les va a quedar súper claro, ¿ya? Que uno hace una prueba, ¿ya? Y si ustedes se fijan en el pocillito, va a haber cambios de color. Y ese cambio de color uno lo coloca y lo compara con esta tablita de colores, y con eso yo podría determinar, por ejemplo, el nivel de progesterona. Pero eso principalmente va a servir muy bien para hacer detección de ovulación en el caso de la perra. Ahí lo vamos a conversar porque en su momento, ¿ya? Pero si yo lo podía ocupar en vaca, sí, se puede ocupar en vaca, en yegua, y me va a detectar progesterona sérica. ¿Cuál es el problema? Que miren acá cómo aparece, ¿cierto? Aquí habla del pic del LH, ocurre la ovulación, y miren, dice que se produce la progesterona. ¿Bien? Y dice que, ¿cierto? Que se ocupa que lo podemos malentender como diagnóstico de gestación si es que a los 21 días después yo hago la detección. No sé si me entienden. Si yo hago la detección en una vaca, por ejemplo, en una vaca que hace celo cada 21 días, si yo a la vaca hizo celo hoy día y en 21 días más le hago un test de progesterona,
y la progesterona la encuentro alta, me podría indicar que es preñez. Eso es lo que un poco nos quiere decir la imagen, ¿cierto? Porque en ese momento, donde está esta franja amarilla, la progesterona debería estar baja. Eso es lo que nos dicen en un cuadro cíclico clásico que es el que ya hemos dibujado varias veces. Pero aquí nos está mostrando que la línea de la progesterona se mantiene alta en ese momento, ¿ya? Pero como volvimos a decir, el cuerpo lúteo, que es quien es el productor de progesterona, ¿cierto? Eh, lo produce, ¿cierto? Como ya dijimos, el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es materno. Por lo tanto, si yo encuentro la progesterona alta, solo me está diciendo que la progesterona está alta porque hay un cuerpo lúteo, pero como les dije hace un ratito, pudiese ser, por ejemplo, una patología ovárica donde no se destruye el cuerpo lúteo cíclico. Para lo único que la progesterona sérica serviría es para diagnosticar no preñez en caso que al día 21 del ciclo, en el caso de la vaca, la progesterona estuviera baja. Porque si yo detecto progesterona y la progesterona está baja, me indica que no está en celo. Perdón, que no está preñada y porque no está en diestro. No está con cuerpo lúteo funcionando y no está liberando progesterona. ¿Ya? No sé si me entendieron, chiquillos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Ya, es re importante que aquí me vayan haciendo retroalimentación de repente, chiquillos, para que no nos quedemos, como se llama, medios pegados, que si no después caemos, cuando ya estamos fuera de la U, caemos en el tema de diagnostiquemos preñez en perra, en todo por progesterona o en vaca, y ahí estamos con el error. Nos ayuda la detección de progesterona, por supuesto, para detectar momentos del ciclo, pero no como diagnóstico de gestación. En este caso, para lo único que serviría es para detectar no preñez. Para eso serviría, porque si está baja, los niveles de progesterona están bajas, me va a dar el indicador de que no está en fase luteal, por lo tanto estaría en fase estral. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un caso de que hay que manejarlo con cierto cuidado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí también, pues, miren acá, este es un kit especial para bovino, ¿bien? Que indica, ¿cierto? Un test rápido de preñez de bovino, que es un test de progesterona. ¿Ya? Y acá volvemos a lo mismo. Ayuda al diagnóstico de no preñez. ¿Bien? Porque volvemos a lo mismo, pues chiquillos. Si yo digo, no porque salga alta, va a ser indicador de que hay una gestación. Puede ser, pero usted no puede decir un diagnóstico, chiquillos, si no está seguro de ese diagnóstico. Porque usted lo único que puede hacer, si es que no está seguro, dar prediagnóstico. Y no es la idea. Es decir, sí, pudiese estar preñada, pero pudiese tener un cuerpo lúteo quístico. Nadie quiere eso que usted le diga. Usted quieren que le diga, ¿está o no está preñada? ¿Bien? Entonces, ojo con de repente todos estos kits que se venden, ¿cierto? Que de repente nos pueden generar errores. Entonces, ayuda para diagnosticar no preñeces. ¿Bien? Por ejemplo, este, si no me equivoco, es un estudio que se hizo eh, si no me equivoco, en Colombia. No recuerdo bien. Bien, lo saqué hace mucho tiempo y acá fue algo como bien interesante desde el punto de vista de lo que trataron de hacer. Obviamente no tuvo relación, ¿ya? Pero miren, entendiendo la formación de las copas endometriales en yegua y producción de gonadotrofina coriónica equina, ¿cierto? Trataron de ocupar test diagnósticos de preñez en humanos, ¿ya? Y ocupando test de preñez en humanos trataron de ver si la hembra pudiese estar preñada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense, la gonadotrofina coriónica equina tiene una base molecular que es similar a la gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? Entonces trataron de tomar, ¿cierto? Estos kits, ¿cierto? Para ver si había una preñez. Pero claro, después de terminado el estudio y otros más que se han hecho, obviamente vieron que efectivamente no es preciso. Y volvemos a lo mismo. Fíjense, po, después del día 35 se pueden empezar a hacer estas pruebas, o 30, 35. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un diagnóstico primero que es tardío y tampoco que es preciso, ¿ya? Y usted tiene que tener signos ciertos, recuerden, ¿ya?
Acá hay otro, por ejemplo, ya este podría ser un poquito más certero, ¿bien? Porque aquí nosotros vemos relaxina placentaria, por ejemplo. ¿Ya? Este no sé si está en Chile, ¿bien? Pero obviamente, ya si lo produce la placenta, también me podría ser mucho más, esto es para perro, si es algo, si está haciendo una detección de una hormona placentaria, perfecto, ahí sí me sirve, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo ya estoy detectando una hormona o algo que está produciendo la hembra, ¿bien? La misma, en este caso la perra, está produciendo, pero no la hembra en sí, sino que la cría es quien está produciendo esta hormona. Y ahí sí entra a ser un diagnóstico positivo. ¿Me entiende? Acá tenemos otro, ¿cierto? Que es lo clásico. Bien, esta es una radiografía lateral de un abdomen de una perrita. Bien, que la verdad hoy en día eh, la radiografía no se ocupa como un medio rutinario de diagnóstico de gestación. ¿Ya? Sí, claro, estamos hablando, a ver, si estamos en un lugar donde no hay otro medio tecnológico como la ecografía, bueno, podríamos ocupar la radiografía, pero tienen que considerar que la radiografía puede ser utilizada normalmente después del día 42 de gestación, cuando ya tenemos osificación. Si no tengo osificación todavía o tengo una osificación clara, ¿cierto? Yo no puedo detectar una buena gestación. ¿Ya? Pero ¿qué nos permite, sí, eso sí, la radiografía, ¿cierto? Hacer conteo de número, por ejemplo, ver vitalidad o no. Nosotros sabemos que, por ejemplo, claro, aquí es cosa de ir contando los cráneos, ¿cierto? Tengo un cráneo aquí, uno acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿ya? Hay 7 cráneos evidentes en esta imagen, pero de todas maneras, ¿cierto? Se nos pueden confundir, ¿ya? Se pueden sobreponer. Bien, y también se podrían evaluar, por ejemplo, si están vivos o no, ¿ya? Por ejemplo, se sabe que cuando una gestación está sana y todas las crías están vivas, los cachorritos tienen lo que se llama una posición dentro del útero confortable. Es decir, están como en cunita, están durmiendo, están acostaditos. Si ustedes ven una posición de un feto que es anormal, así, por ejemplo, la cabeza para atrás, un brazo para adelante, uno para atrás, cuello torcido, ya podría ser indicador, por ejemplo, de muerte. O si hay, por ejemplo, gas alrededor del feto, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso nos pueden ayudar, pero hoy en día la radiografía como método diagnóstico de gestación, la verdad que como método de diagnóstico no se utiliza. Para eso hoy día se está ocupando la ecografía. Pero ¿para qué se ocupa todavía la ecografía? La radiografía es cuando ya estamos al final de la gestación y se quiere tomar, ¿cierto? Una radiografía para ver si el tamaño del cráneo del feto es lo suficientemente pequeño comparado con la pelvis para ver si puede salir por parto natural, ¿ya? Entonces, hay ciertos exámenes que se pueden o no se pueden usar. Ahora, estamos claros de que si no tenemos nada más con qué diagnosticar, ¿cierto? Y tenemos un equipo rayo, bueno, hagámoslo, pero teniendo en consideración primero, chiquillos, que el diagnóstico de radiología es bastante tardío en animales menores. Bien, tengo que esperar osificación y como razón lógica no se podría ocupar en la primera etapa de la gestación por el daño, ¿cierto?, de las radiaciones ionizantes sobre el desarrollo embrionario. ¿Ya? Entonces, siempre tener esa consideración. Bien, acá, por ejemplo, ya estamos viendo lo que es el diagnóstico de gestación en palpación transrectal en el bovino. Bien, y aquí estamos hablando nosotros entre el día 50 y 70. ¿Ya? Antiguamente, antes que se ocupara la ecografía, antiguamente se hacía palpación transrectal. Bien, se hacía la palpación transrectal eh, y solamente uno se basaba con eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren, este esquema son bastante buenos, son antiguos, pero son bastante buenos porque así uno entra por vía rectal, bien, avanza hacia craneal y fíjense que vemos varias cosas. Primero, miren, vemos un aumento de tamaño del diámetro de uno de los cuernos, por lo tanto hay asimetría. Hay asimetría de cuernos, bien, está un ovario y está el otro ovario, y fíjense, donde está la asimetría del útero, tenemos nosotros un cuerpo lúteo.
Bien, ahora, no porque yo vea o sienta, chuta, no porque yo vea y sienta cuerpo lúteo y, ¿cómo se llama? Asimetría, es preñez, ¿ya? Porque, insisto, podría ser una patología como una endometritis o una piómetra reciente, que está en formación. Bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos sabiendo? Acuérdense, es buscando signos de preñez seguro, ¿ya? O signos ciertos de gestación. Y eso es palpando estructuras que son fetales. Y aquí, según lo que vemos en esta imagen, todavía no hay nada que sea una, un signo cierto de gestación. Son todos probables. Asimetría, cuerpo lúteo, eso es signo probable. ¿Cómo nosotros vemos un signo cierto en este caso? Es tomando el útero, y aquí miren aquí mi polerón, ¿cierto? Yo entro, tomo el útero de esta forma, con mis dedos, en la curvatura mayor de que se hace del cuerno que está aumentado de volumen, se toma con la yema de los dedos y se hace algo que se llama deslizamiento de membrana. Entonces yo tomo el útero, lo pellizco suavemente con la yema, comprimo un poquito y llevo un poquito el útero hacia arriba, así. Y si ustedes recuerdan, en el caso de los bovinos, como eh, tienen placentación cotiledonaria, ¿cierto? Acuérdense que se forman placentomas y el placentoma es el único lugar donde la placenta está adherida al útero. Bien, por lo tanto, el espacio entre los placentomas, el coriolantoides queda libre, ¿ya? Queda librecito. Entonces, lo que uno hace es palpar, levanta y cuando se te desliza, pues eso se llama deslizamiento de membrana. Cuando la membrana interna, tú sientes que algo se te arranca como una telita, es la segunda membrana que sí es placentaria. Y eso sí es signo cierto de gestación, porque eso, acuérdense, la placenta la produce la cría, no la produce la madre. ¿Bien? Y ese es el diagnóstico que se busca en este momento. Antiguamente, como le digo, al día 60 era lo más rutinario, era encontrar, bien, el deslizamiento de membrana o también el signo de Pissl, ¿ya? Signo de Pissl, P-I-S-S-L, ¿ya? Que finalmente también se le llama la palpación de la bolsa amniótica. ¿Ya? La palpación de la bolsa amniótica es la palpación de, acuérdense, tenemos la bolsa más externa o la membrana fetal más externa, que es el coriolantoides, que es más larga, de ahí le voy a subir una fotito que tomé el otro día, ¿ya? Y en la zona interior está el embrión rodeado por el amnios. Y el amnios en esta fecha tiene ¿cómo se llama? Una textura muy similar como un jabón, ¿ya? Es bastante tensa, por lo tanto, si yo palpo dentro del útero una pelotita, ¿cierto? Como un globito, esa es la palpación de la bolsa amniótica, y esos son signos de preñez positivo, ¿ya? Y signos ciertos de gestación. Entonces, bueno, tenemos estos signos al día 50, 70, bien, hay colegas que dicen que palpan bajo el día 45, yo personalmente no lo hago, creo que no es muy preciso, bien, y después vamos aumentando en días, fíjense, al día 90, y se dan cuenta ustedes que miren, cada vez más el útero va a ir saliendo de la pelvis porque se va aumentando de tamaño. Si va aumentando de tamaño, por razón obvia, se va a ir desplazando hacia delante y abajo, cráneo ventral, por el peso, ¿ya? Y aquí ¿cómo se llama? El feto tiene un tamaño entre 10 a 20 centímetros, ¿ya? Es pequeñito, pero sí, fíjense, sigue habiendo asimetría, hay fluctuación, se siente el líquido, ¿bien? Se siente el líquido a la palpación, ¿bien? Y sigue manteniéndose el cuerpo lúteo. Bien, después seguimos avanzando al día 110. Bien, que tenemos un útero cada vez más grande, más desplazado, y fíjense también el otro cuerno también se empieza a llenar de fluido porque las membranas fetales comprenden todo el útero, no solamente un cuerno. Ya, el feto ya tiene un tamaño de 20 centímetros, bien, y también pues seguimos palpando fluctuación. Y después fíjense, al quinto mes, boom, baja, porque ya creció tanto que el feto baja, ¿cierto? Cráneo ventral, y miren, su brazo muchas veces queda sin poder palpar el feto. ¿Y qué podemos sentir en ese momento? El cérvix que está muy estirado y muy tenso. ¿Por qué? Porque está todo siendo arrastrado hacia adelante. ¿Ya?
Entonces, después cuando ya estamos al sexto o mes 7 y medio, nosotros ya de a poquito vamos a empezar nuevamente a sentir el feto que va a tener ya un tamaño de 60 centímetros aproximadamente. Y esta va a ser la etapa donde va a ir creciendo y el feto va a ir llenando toda la cavidad. ¿Ya? Y por lo tanto, cada vez va a ser mucho más fácil palpar, incluso va a llegar un momento que ustedes van a meter la mano, cuando ya estamos cerca del parto, metemos la mano muy cerquita de cómo se llama, ya un poquito entrando a la pelvis hacia el abdomen y ya van a sentir la cabeza, las manos, etcétera. ¿Bien? Y obviamente también se podría hacer rebote, ¿ya? Rebote fetal, ¿ya? Que uno lo puede hacer, por ejemplo, miren, ¿cuándo uno puede hacer rebote? Uno podría hacer rebote aquí, ¿bien? Rebote fetal, porque acuérdense, el feto está flotando en agua, en fluido, ¿cierto? No en agua, perdón, en fluido, ¿cierto? Ya sea el líquido alantoide o amniótico, ¿bien? Y está flotando. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Usted mete la mano, encuentra este aumento de volumen y lo que se hace es esto. Si mi mano de abajo es el feto, yo lo que hago es empujar, ¿cierto? Empujar y el feto como está flotando, baja y después golpea, ¿ya? Porque vuelve a subir. Eso es el rebote fetal. ¿Ya? Se puede ir haciendo rebote, bien, rebote. Aquí, insisto, ya se nos va a perder, sí que les va a costar hacerlo. Aquí ya vuelve a aparecer, entonces aquí ya no es menos necesario hacer el rebote, sino que es más importante poder palpar las estructuras. Bien. Y también se puede hacer un rebote externo, cuando ya tenemos sobre los 7 meses. ¿Ya? Podríamos hacer un rebote externo, obviamente por el lado o por el flanco derecho. ¿Ya? No por el flanco izquierdo, porque acuérdense, por el flanco izquierdo está el rumen. Bien, entonces por el flanco derecho, usted podría hacer un rebote, pone sus manos en puño, las apoya sobre el abdomen bajo de la hembra y hace este empuje hacia adentro. Y debería esperar, ¿cierto?, que hubiese rebote. Pero también se puede observar, incluso cuando ya la cría está grande, uno puede ver, igual que en las mamás, ¿cierto?, que de repente usted ve que hay proyecciones del ternero que se mueve y estira la patita para un lado y se pone como puntúa la guatita de la vaca, ¿ya? O la yegua también, eso se puede ver, ¿bien? Ahora, retomando un poco, tenemos todos estos signos probables que yo le decía en la vaca. Por ejemplo, el anestro. Una vaca que no hace celo es un signo probable de gestación. Lo que les decía, presencia de cuerpo lúteo también es probable. La asimetría de cuernos también es probable. La fluctuación, es decir, que exista líquido dentro del útero también, porque podría ser una piometra. Adelgazamiento de paredes. ¿Por qué se produce el adelgazamiento de paredes? Cuando se va llenando de líquido, se va estirando el útero, ¿ya? Y el frémito de la arteria uterina media. Recuerden que en el ligamento ancho que suspende el genital desde la pared sublumbar, ¿cierto? Baja la arteria uterina media. Y la arteria uterina media, cuando cambia de diámetro, es decir, cuando aumenta de diámetro, deja de tener este flujo laminar que tienen ¿cómo se llama? Que tienen los vasos, ¿ya? Que es un flujo suave. Cuando aumenta de tamaño, ese flujo laminar se pierde y empieza a haber un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento se palpa y vibra. Se le llama frémito porque vibra. Incluso, chiquillos, si ustedes hacen el ejercicio en la casa, es súper fácil. Si ustedes dan la manguera y la manguera se les quebra, ¿cierto? Se les dobla. Ustedes si se acercan a la parte donde está doblado, se van a fijar que hay una turbulencia que vibra ahí. ¿Ya? Eso es un frémito. Y así se siente ¿cómo se llama? En la arteria uterina media. Pero como le insisto, todo esto que ustedes están viendo van a ser signos que te puede aportar la hembra, no la cría. ¿Bien? Por ejemplo, acá, pues miren, tenemos casi todo lo que hemos visto. Miren, tenemos asimetría, tenemos aumento de volumen, tenemos fluido. Pero esto es una piometra, ¿ya? Una infección uterina. Bien, por lo tanto, no tenemos signo de preñez positivo. Bien. A ver si se me pegó esto. Ahí está. Profe, ¿Sí? ¿y la piometra en las vacas, cómo se trata? Se trata con prostaglandina porque la mayoría de las veces la piometra en las vacas está asociada a la retención del cuerpo lúteo, es decir, está infectado
Acuérdense que aquí hay un fenómeno que recuerden siempre. Quien secreta prostaglandina es el endometrio. Si hay una infección uterina, una endometritis, el endometritis crónica puede producir destrucción de todo el tejido endometrial y si lo destruye, va a producirse una menor posibilidad de que se secrete tasas suficientes de prostaglandina para destruir el cuerpo lúteo. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es Ya. lo que pasa? Que si no hay está infectado y además no se puede producir la prostaglandina necesaria, el cuerpo lúteo se mantiene. Y eso produce la piometra. Entonces, uno de los tratamientos es intentar vaciar el útero a través del uso de prostaglandina. Pero el problema es que si ya el útero está dañado de manera crónica, esa vaca se da descarte, porque esa vaca no se va a preñar y la función de las vacas en los campos productivos es que preñe. ¿Se fijan? Entonces, muchas de estos animales que tienen piometra o que tienen infecciones uterinas, ya que no fueron posibles de controlar, bien, se mandan directamente a venta. Bien. Después en Profe, ginecología, dígame. bueno, disculpe que me quedé con No, la dele nomás. duda. Y en la, no sé si usted lo ha dicho antes porque no he podido ver todas las clases y la semana pasada tuve que ir a Melipilla. Ujú. ¿En las perras, la piometra pasa lo mismo o se produce solamente por infección cuando entran en celo y se abre como el cervix, que le puede entrar una bacteria? No, ¿O pues sí, también se lo que produce pasa, claro, la más? piometra, acuérdense, la piometra es una infección uterina que normalmente es de características ascendentes. Es decir, durante la apertura cervical, por cualquier motivo, entraron bacterias. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la perra, lo más usual es durante la fase folicular, cuando se abre el cervix, entran bacterias, colonizan. Y después, como viene la función de la progesterona, ¿cierto? Le está dando todos los insumos para que se produzca esta infección. Bien, en el caso de los bovinos puede ser, por ejemplo, una infección uterina puede ser posparto, porque durante el parto se abre el cervix. ¿Se fijan? Puede entrar ahí infección, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, por tratamientos mal realizados. Es decir, si usted, por ejemplo, le quiere hacer una administración de un antibiótico o un antiséptico con una pipeta y la pipeta está sucia, usted puede producir una infección. Si se hace una inseminación artificial con los materiales sucios, también puede generar una infección uterina. ¿Me entiende? Entonces, lo que pasa es que en el bovino no es tan aguda la manifestación clínica de la patología de la piometra. ¿Ya? Uno de repente ve que la vaca está con piometra y anda bastante bien. ¿Ya? En cambio, los animales menores tienden a manifestar signos clínicos de alta gravedad cuando tienen una piometra. ¿Ya? Gracias, Bien, profe. ya. Entonces, tenemos ahí, ¿cierto? Signos probables. Y ahora vamos a ir viendo nosotros, ¿cierto? El signo cierto en la vaca. Después vamos a conversar de los otros signos en la yegua, por ejemplo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el signo cierto de gestación, es decir, que le dan a usted certeza que la hembra está preñada, lo que les decía era el deslizamiento franco de membrana. ¿Ya? Ese deslizamiento de la membranita que está dentro del útero, bien, que va entre el día 35 y 70. Esto, ojo chiquillo, esto según la literatura. ¿Ya? Pero yo la verdad, si ustedes me preguntan, es muy difícil que un veterinario que esté muy entrenado pueda hacer un diagnóstico tan temprano. Normalmente no debería bajar antes de los 45, ¿ya? Por ejemplo, yo personalmente que hago deslizamiento de membrana, lo hago al día 60, porque es cuando a mí me siento cómodo para hacerlo porque es lo más rutinario, ¿bien? Porque si lo quiero hacer más temprano, ya me voy con el ecógrafo, ¿me entienden? Otro es el rebote fetal que yo le decía. ¿Cierto? Que el rebote fetal también lo puedo hacer desde el día 50, pero tengo que considerar que al día 50 el embrión, el fetito todavía es muy pequeñito, entonces no te va a dar un buen signo de rebote. Entonces de repente es mejor ir atrasándolo un poco. ¿Se fija? Primero, por ejemplo, ocupemos deslizamiento membrana, después del deslizamiento membrana podemos ir haciendo el rebote fetal, bien, pero cuando ya el feto empieza a tomar mayor tamaño para poder sentirlo en ese rebote. ¿Ya?
Y después, por ejemplo, desde el día 90, 120 se pueden palpar los placentomas, porque al inicio los placentomas son tan pequeñitos que no se sienten. Pero después, cuando ya está aumentado del tamaño de la gestación, usted puede sentir los placentomas grandes y el placentoma puede llegar a ser del tamaño de este porte, ¿ya? Como un limón más o menos, ¿ya? Entonces se ven, se sienten, ¿bien? Entonces, pero eso son signos que son ciertos porque aquí yo estoy sintiendo estructuras fetales, ¿bien? Estructuras fetales, que eso es lo que yo necesito, ¿ya? Para poder certificar gestación, ¿ya? Ahora, aquí tenemos, este es un genital de una yegua, por ejemplo. Si ustedes se fijan, para que entiendan más o menos, el ano está acá, está por dentro, y uno entra el brazo por acá. Entra con el brazo aquí, aquí tenemos la bifurcación de los cuernos, y un cuerno se va para un lado, y el otro cuerno se va para el otro lado, y aquí tenemos los ovarios. Entonces, y acá abajo, esto es la vejiga urinaria. Bien, entonces nosotros tenemos que palpar y buscar, ¿cierto? La estructura. En los talleres ustedes van a hacer estas cosas porque tenemos modelos de simulación de equino, de bovino y van a poder palpar primero modelos de simulación y les van a decir cómo se palpa y después van a ir a palpar yegua, van a palpar vacas y así. Bien, entonces, entendiendo la forma, miren, si yo lo veo acá, ¿se fijan? Está el cuerpo uterino, la bifurcación de los cuernos, y aquí un cuerno y otro cuerno. Por ejemplo, en el caso de una yegua, si se preñase, aquí yo no, lo primero que podría yo sentir, aproximadamente al día 14, un aumento del tono uterino. Nada más que al palpar yo siento más dura la estructura. ¿Y por qué podría ser ese aumento del tono? Acuérdense que es por la migración transuterina del reconocimiento materno en la gestación, que lo que hace es secretar prostaglandina E y eso permite esta contractibilidad uterina, ¿ya? Pero claro, esto es una medida que es un poco subjetiva. Pero para ello es mejor hacer una ecografía en este mismo momento para poder detectar el embrión. ¿Me entienden? Acá, por ejemplo, miren, esta es una palpación rectal al día 25 a 30. Antiguamente, cuando no había ecografía, solamente se palpaba y se buscaba hacer la detección de este aumento de volumen en la base de uno de los cuernos, ¿ya? Que es este aumento de acá. Y al final, ¿por qué? Porque ya el embrión estaba más grandecito y empezaba a dilatar, ¿bien? Pero acuérdense, pues después que empezó a aparecer la ecografía, ya volvimos al día 14-15 como días diagnósticos de gestación, ¿ya? Y aquí se ve este aumento de volumen en uno de la base de los cuernos. ¿Qué es esta? Miren al día 30, fíjense, miren, el cuerno ya deja de ser este tubo y aquí aparece esta pelotita, ¿ya? Esto es de 30 días y tiene, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una esfera, bien, que una vesícula gestacional entre 2,5 a 5 centímetros de diámetro. Y eso es lo que hace este cambio, ¿bien? Esto, aquí estamos hablando solamente a la palpación transrectal. Después vamos al día 35-40, bien, cada vez más grande, 45-50, y aquí ya tenemos 60-65 días, los 2 meses. Y miren, allá está el recto, el ano, ¿cierto? Y miren acá los cuernos. Los cuernos se llenan ambos y por lo tanto empieza a desplazar hacia adelante, ¿cierto? El, el útero. Después al día 100, 120, miren cómo está desplazado, aquí hay un cuerno, aquí al otro, y miren el cuerpo está muy ocupado ahora, ¿cierto? Y tenemos 3 meses y medio, 4 meses, ¿ya? Y aquí hay algo que es importante, entre el séptimo y el noveno mes es difícil palpar al feto, ¿ya? Incluso hay algunos colegas que dicen que son los meses fantasma, que es donde existe mucho error si yo palpo muy tarde. ¿Por qué? Porque el feto tiene un cierto tamaño, pero está muy desplazado, entonces no alcanzo a llegar. ¿Bien? Y como no lo alcanzo a llegar, no me cuesta mucho encontrarlo y por eso se pueden equivocar, ¿ya? Y normalmente desde el noveno mes en adelante ya se vuelve nuevamente a poder palpar porque ya está creciendo de manera muy importante y ya, como les decía, igual que en la vaca, empieza a llenarse nuevamente
la zona más caudal y ya podemos acceder al feto. Acá, por ejemplo, ya hablando un poco de la ecografía, bien, tenemos, por ejemplo, la vesícula gestacional. Y este es el tamaño de la vesícula gestacional. Mira, al día 16 de gestación, la vesícula tendrá un tamaño entre 2 a 4 centímetros de diámetro, y así, al ir aumentando los días, va aumentando de tamaño de manera progresiva, pero importante. Entonces, por eso que cuando se hacen los seguimientos de gestación, normalmente uno lo hace desde el día diagnóstico 1, y normalmente uno, si a usted, por ejemplo, le piden el servicio de preñar una yegua, normalmente, y usted hace todo, por ejemplo, le dicen, doctora, ¿sabe qué? Quiero que usted me haga un manejo de la yegua, pero quiero que la deje certificada la preñez. La certificación de preñez se deja el día 45. Y normalmente el día 45 el día que se cobra la remuneración, no antes. ¿Por qué? Porque acuérdense que al día 45 en la yegua y en la vaca, ya termina de ser embrión y ya pasa a ser feto, porque se sabe que en la etapa embrionaria es más factible que existan pérdidas gestacionales. Entonces uno deja, al día 45 se deja la yegua preñada y le dice, ahora está preñada, ahí está su feto de 45 días, y ahí se cobran los honorarios según todo lo que usted hizo. Pero de todas maneras, siempre hay que dejar todo por escrito, ¿ya? Que el valor del servicio va a ser de tanto, ¿cierto? Ojalá que la gente se lo firme y le ponga la huella digital. Bien, cosa que la gente también se ve involucrado en el tema y pues no se desentienda de todo el trabajo que usted hizo para llegar a esa gestación. ¿Ya? Entonces, vemos la vesícula gestacional a través de la ecografía. Y aquí, esto lo vamos a ver de manera simple, después igual de todas maneras ustedes tienen asignaturas de imagenología, pero aquí la idea es que un poco podamos recordar para que cuando vean imágenes les quede claro. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que es el diagnóstico de gestación mediante ultrasonografía. Y aquí tenemos dos conceptos, uno que es la penetración y otro es la resolución de la imagen, ¿cierto? Recordar que la penetración de la imagen dentro de los tejidos no son 20 centímetros, chiquillos, a lo sumo son 10, ¿ya? Y nosotros tratamos de ver lo que está más cerca del transductor. Los primeros 5 centímetros son los más valiosos porque son los que vamos a tener mejor imagen, ¿ya? Entonces, tenemos uno que es la penetración, sin la capacidad del ultrasonido de poder ingresar dentro de los tejidos y mostrarnos imágenes, y otra cosa es la calidad de la imagen que estamos viendo, ¿ya? Y aquí eso depende del transductor. Antiguamente, los transductores que uno compraba venían con transductores que eran monofrecuencia. Usted compraba un transductor de 3,5 y era 3,5 lo que tenía, nada más. Pero hoy día ya son multifrecuencia, entonces usted compra un transductor y el transductor viene con 3,5, 5, 7,5 hasta 10, ¿ya? Y después usted va cambiando el botón de frecuencia nomás y se va cambiando la frecuencia, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? Que mientras menos frecuencia, ¿ya? Mientras menos frecuencia, mayor penetración. A menor frecuencia, menor penetración. Entonces, si yo quiero ecografiar, por ejemplo, una gestación de mayor tamaño, es mucho mejor ocupar uno de 3,5, porque como es más grande, necesito entrar más. Sin embargo, ojo, siempre me voy a acercar yo con el transductor al útero. Ojo, bien, quizás aquí no necesito gran resolución, porque yo necesito entrar dentro de los tejidos y poder ver, bien, pero tengo menor resolución. Mientras que si ocupo un 7,5 de megahertz de frecuencia, voy a penetrar mucho menos, pero la calidad va a ser mayor de la imagen. Y por ejemplo, el 7,5 MHz, ¿para qué sería indicado idealmente? Para gestaciones muy tempranas, para evaluación ovárica, evaluación uterina. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque yo coloco el transductor directamente sobre el órgano que yo quiero ver. ¿Se fijan? Porque estoy encimita. Pues, si yo tengo el ovario acá y coloco el transductor encima, ¿para qué quiero penetrar tanto si lo tengo acá? Entonces ahí ocupo una de mejor resolución para ver más detalle. ¿Ya? Aquí tenemos los diferentes transductores. Recuerden que tenemos los transductores que son convexos y unos que se les llama sectorial también, que nos dan las imágenes así como en corte de neotriangular. Y el transductor lineal son los que dan imágenes rectangulares. ¿Ya?
normalmente los transductores lineales, bien, son los que se ocupan, transrectales en este caso, son los que se ocupan en animales mayores. Mientras que estos de acá se tienden a ocupar en animales menores, bien, se ocupan también en músculo esquelético de animales mayores, como equinos, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, siempre los transductores lineales son los que presentan y dan la mejor calidad de imagen. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿cómo funciona un ecógrafo? Tiene un equipo, ¿cierto? Que genera la corriente, que es como el computador, el que uno siempre ve, y tiene el cable que llega hacia el transductor. Se envía una señal eléctrica y aquí en la punta, ¿cierto? Aquí debajo, tiene como una gomita, en general el transductor, ¿bien? Esa gomita, abajo están los cristales que se llaman cristales piezoeléctricos. Los cristales piezoeléctricos, cuando le llega la corriente eléctrica, vibran y esa vibración emite el ultrasonido, ¿ya? Y el ultrasonido viaja por dentro de los tejidos, va encontrándose con tejidos de diferente densidad y dependiendo de la densidad, choca más o choca menos la onda ultrasonido. Y si choca, se devuelve. Por eso se llama eco, porque manda un sonido y dependiendo de lo que se llama impedancia acústica, que es lo que tienen los diferentes tejidos, dependiendo de la cantidad de agua que tienen, va a chocar más o chocar menos. Bien, y esa señal se devuelve. En más, en menor o mayor medida se devuelve vendiendo a la impedancia acústica, le insisto, se devuelve al transductor, el transductor traduce ese retorno de sonido y el computador lo transforma en una imagen. ¿Bien? Ahora, de aquí, entendiendo cómo funciona, es que nosotros tenemos los diferentes nombres que les damos a la ecografía, al color, podríamos decir. Normalmente los ecógrafos que se ocupan son los ecógrafos, ¿cierto? En modo B, ¿ya? Que es un corte bidimensional y es en tiempo real. Pero si ustedes se fijan, todos son, la imagen te da de color gris, ¿bien? Y de aquí nosotros vemos, por ejemplo, podríamos decir, los colores que nos da dentro de la gama de grises. Entonces, ¿qué es algo ecogénico? Así, solamente ecogénico es un tejido que refleja ondas de ultrasonido. Es decir, el ultrasonido viaja hacia el tejido y devuelve imagen, devuelve sonido. Eso es ecogénico. Y de ahí empiezan a aparecer, desde ese, entendiendo lo que es ecogénico, los diferentes grados de ecogenicidad. Por ejemplo, el hiperecogénico son los tejidos que reflejan las ondas de ultrasonido de manera aumentada. ¿Cuál podría ser, chiquillo, una estructura hiperecogénica? Yo les pregunto cuál es un tejido que podría generar, ¿cierto? Una imagen hiperecogénica en un paciente. Entendiendo que refleja, es decir, genera mucho eco. Todo lo que yo envío me lo devuelve. ¿Cuál creen ustedes? ¿Aló, aló, hay alguien? Profe, pero es de lo que uno observa. Sí, sí, de lo que usted observa en la imagen. No sé, pues yo, ¿Cuál por cree? ejemplo, lo que he podido ver, no sé, cuando ven los riñones que se ve la corteza y se compara, entonces se ve, no sé si tenga que ver con eso. Ya, muy bien. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los tejidos, eso es súper bueno. Si usted se fija, me acaba de decir, cuando ven los riñones se ve la corteza y la médula. Esa diferenciación que usted puede hacer se llama interfase. Y eso se da, ¿por qué? Porque la corteza y la médula tienen diferencias mínimas de cogenicidad y permite diferenciar una estructura de otra. ¿Bien? Pero ¿qué es importante? En relación al hiperecogénico, como dicen, cuando dicen, tiene una estructura hiperecogénica, ¿cuál podría ser? Lo que refleja, por ejemplo, si yo mando un ultrasonido hacia la pared, como la pared es sólida, me va a devolver todo el ultrasonido, porque nada va a pasar para el otro lado. ¿Ya? Eso es hiperecogénico. En el caso de un tejido de un animal, lo hiperecogénico siempre van a ser los huesos, porque como el hueso tiene baja cantidad de agua,
no permite el paso del ultrasonido, porque el ultrasonido, acuérdense, requiere un medio fluido para poder pasar el ultrasonido. Bien, entonces el hiperecogénico se llama hiperecogénico. ¿Por qué? Porque refleja todo el ultrasonido que usted envía, o la gran mayoría. Y es por eso que todo lo hiperecogénico en una ecografía se ve blanco. Y si ustedes dicen, Milana, ustedes van a ver que están haciendo la ecografía y se ve blanquito. Todo eso que se ve blanco es hiperecogénico. Desde el hiperecogénico después tenemos la ecogenicidad media, que la ecogenicidad media son todas las escalas de grises, ya del gris oscuro hasta el gris más blanquito. Es decir, nos estamos acercando desde el gris más blanquito, ¿cierto? Nos vamos a ir acercando hacia el hiperecogénico. ¿Bien? Y tenemos el hipoecogénico, que es el tejido que refleja las ondas de ultrasonido de manera disminuida. Es decir, si yo tengo un tejido que tiene mucho fluido, no es agua, perdón, no es sangre, no es orina, pero si yo tengo un tejido que tiene gran cantidad de fluido dentro de su tejido, se va a ver hipoecogénico, o sea, es más gris oscuro, más acercándose al negro. ¿Bien? Porque hay más fluido. Y posteriormente tenemos el anecogénico, y el anecogénico es el tejido que no refleja las ondas de ultrasonido, que es los fluidos, la sangre, la orina, ¿cómo se llama? Los líquidos biliares, por ejemplo, el humor acuoso. ¿Se fijan? Son todos fluidos que cuando yo los ecografío se van a ver negros, porque se llama anecogénico, es decir, que no genera eco, no genera un retorno del sonido que usted mandó, sino que cuando usted pone el ultrasonido hacia una estructura fluida, el fluido absorbe todo el ultrasonido y no te devuelve nada. Y como no devuelve nada, se ve negro, porque no tiene un eco. Y aquí está. Si ustedes se fijan acá en la imagen, acá tenemos hiperecogénico, blanco, toda la escala de ecogenicidad en escala de grises, hasta llegar al anecogénico, que es el negro. ¿Se fijan? Esto es más o menos súper simple. Aquí, ¿qué tenemos? Miren, está el recto, el útero de una vaca, entran por vía rectal con el transductor de esta posición y van a hacer un corte en este sentido acá. ¿Se fijan? Y están haciendo cortes de tipo longitudinal. ¿Bien? Para que nos vayamos haciendo la idea. Y acá, miren, acá tenemos un ovario con un cuerpo lúteo. Y si ustedes se fijan, la estructura es diferenciable macroscópicamente y ecográficamente. ¿Qué vemos nosotros? Miren, ven toda la forma del ovario, y aquí, si ustedes se fijan, pueden diferenciar la estructura que está aquí de esta que está acá abajo. Eso es lo que se llama interfaz, es poder diferenciar cambios de ecogenicidad. Incluso aquí se ve mucho más puntillado, como mucho más pixeladito que acá. ¿Ya? Entonces se nota que aquí esta es una estructura aparte de esta, está dentro del ovario, pero se puede diferenciar. ¿Ya? Acá, miren, esto es al día 24 de gestación en una vaca. ¿Ya? ¿Y qué estamos viendo nosotros acá? ¿Cierto? Vesícula gestacional. Pero todavía esto es muy temprano. Lo rutinario, hoy día en ecografía reproductiva en bovino, el diagnóstico de preñez con ecografía es al día 28-30, porque del día 24 al día 28, a pesar de ser 4 días, es bastante tiempo, es bastante tamaño que crece, ¿ya? Creo yo que es mucho más conveniente hacerlo al día 30, sin duda, ¿ya? Entonces, miren, acá vamos al día 27 y ¿qué vemos? Miren, anecogenicidad, se ve negro. Porque acuérdense, la vesícula gestacional es una bolsita llena de líquido y por eso se ve negra. Aquí todavía no se ve el embrión, pero si yo sé cómo es una vesícula gestacional, al momento de hacer una ecografía, si yo escaneo el útero y en el útero encuentro una estructura anecogénica y que además que le puedo hacer seguimiento y puedo ver que va creciendo, obviamente es signo positivo de gestación. ¿Ya? Miren acá el día 28, ya mucho más grande, miren el crecimiento importante que ha tenido, incluso ya aquí se pueden ver algún rasgo de qué cosa, ¿cierto? De alguna membrana placentaria en desarrollo. ¿Bien?
Y acá, miren, al día 29 ya empieza a aparecer en el caso del bovino esta imagen que es pero súper característica, que se empiezan a ver como podríamos decir, como varios zonas anecogénicas dentro del útero. Y aquí está el embrión incluso al día 29 acá. Y el útero es todo esto, lo que está marcando con la flecha, aquí. Y ahí tenemos fluido, por eso se ve anecogénico, el embrión, y tenemos una bolsita acá, una bolsita acá y una bolsita acá anecogénica. Por eso que lo ideal es hacerlo al día 29-30, ¿por qué? Porque así va a ser mucho más fácil que usted pueda detectar esta imagen, ¿ya? Aquí miren, al día 33, aquí ya aparece el embrión acá, ¿bien? Rodeado por fluido anecogénico, ¿ya? Acá al día 35 el embrión va a estar en esta zona, bien, aquí se hizo un zoom, por eso que no se ven las otras bolsitas que yo les decía. Aquí al día 41 vuelven a aparecer todas estas ciertas estructuras anecogénicas que yo les comentaba y el útero va aquí. Si ustedes se fijan, miren, esta es la curvatura mayor del útero que baja y da la vuelta aquí. Y si no me equivoco, bueno, aquí ya tenemos el día 48, miren, ahí está el embrión, aquí está la cabecita, bien, manitos, patitas por aquí, ahí está el cuerpo, bien. Y aquí está porque nosotros yo les decía que se veían esas como zonas. ¿Se acuerdan que se veían como diferentes bolsitas anecogénicas? Es porque el útero del bovino, cuando se está generando el desarrollo, fíjense, se producen estos pliegues dentro del útero. Entonces, como la membrana fetal ocupa todo el espacio, usted va a ver una zona con fluido acá, separado por tejido, y una zona de fluido acá. Tejido, fluido acá. ¿Se fijan? Y aquí en este caso, aquí está el feto acá abajo. ¿Ya? Pero ocupa todo eso, por eso que se veían estas imágenes que yo les decía, esta, ¿ya? Que es este corte que está mostrando acá. ¿Bien? Ahí tenemos el cuerpo lúteo, ahí tenemos placentoma. ¿Ya? Esto va al día 55, 68. Y aquí está, pues miren, acuérdense que aquí están las membranas placentarias. Acuérdense que solamente está unido la placenta al útero por los placentomas y todo el espacio del entre medio queda libre. Y ahí es donde nosotros hacemos el deslizamiento de membrana. ¿Bien? Y acá también, por ejemplo, podemos hacer nosotros fetometría, ¿ya? Fetometría en el feto. Si, por ejemplo, ustedes les piden que hagan una ecografía a una vaca que no se sabe si está preñada, y ustedes palpan y encuentran que hay un feto, ¿bien? De repente no es tan fácil llegar y decir, no, si tiene tal edad, ¿ya? Porque de repente les va a costar, y eso es lógico. Bien, entonces para evitarse eso, bien, de ir achuntándole, siempre es bueno decir, ¿sabes qué? Es mejor buscar algún signo que sea realmente útil. Y ese signo realmente útil es ocupar, ¿qué cosa? El tamaño ocular. Para mí, porque el tamaño ocular es fácil de determinar porque es muy fácil, cuando yo logro encontrar la cabeza, es muy fácil de diferenciar. Bien, por ejemplo, no sé, pues aquí chiquillos, miren, ¿qué vemos? Aquí este es el cráneo, acá, hacia acá va la nariz, y aquí ¿qué tenemos nosotros? El ojo. Y esto que está acá, eso de ahí, es ¿cómo se llama? El lente, ¿ya? El cristalino, está ahí. Y como esto es fluido, acuérdense, se ve anecogénico. Y es muy característica. Entonces se mide el largo total y yo lo llevo a esta tablita que hay tablas para todas las especies. Este se fija estimación de la edad del bovino, ¿cierto? Del feto y la gestación bovina a través de la fetometría sonográfica o ecográfica. Entonces, si yo mido acá, ¿cierto? Yo lo puedo llevar a esta tabla. Entonces dice en milímetros, si mide, por ejemplo, no sé, 25 milímetros, claro, yo busco el 25 aproximado y me voy hacia acá, pum, y de ahí dejo caer y, ya tiene 180 días aproximadamente, ¿ya? Y con eso yo puedo un poco estimar, pero hoy día no es lo ideal, po. ¿Por qué? Porque lo ideal es hacer, ¿cierto? El diagnóstico temprano y tener antecedentes de cuando se cubrió la hembra, ¿ya? Otra cosa que uno puede hacer es la evaluación ¿cómo se llama? Del sexo. Se puede hacer un sexaje fetal en animales mayores principalmente. Bien, en animales menores yo sé que también se hacen, ahí no recuerdo muy bien cómo lo hacen los colegas. Bien, pero ¿qué es lo que buscamos nosotros? El tubérculo genital.
¿ya? El tubérculo genital va a ser ¿cómo se llama? Es el precursor del glande del pene o del glande del clítoris. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo voy a poder diferenciar ¿cómo se llama? Al sexaje fetal si es una hembra o un macho? Depende del lugar donde se encuentre el tubérculo genital. Si el tubérculo genital se encuentra detrás del ombligo, a la ecografía, es macho. Porque acuérdense, pues el pene, en los machos aparece, los machitos animales, aparece detrás del ombligo. ¿Se acuerdan? Mientras que si es hembra, el tubérculo genital va a estar detrás de la cola o cerquita de la cola. ¿Por qué? Porque va a estar donde se encuentra la vulva. ¿Bien? ¿Y cuál es la gracia? Que en el caso de los animales, ¿bien? Es bastante prominente en la etapa temprana de la gestación. Y normalmente esta evaluación se hace entre el día 80, 120 máximo, ¿ya? Cuando el embrión, perdón, el feto todavía es observable a la ecografía de manera completa. Y aquí está, miren, el machito, si ustedes se fijan, el fetito macho, miren que es grande comparativamente el tubérculo genital. Entonces se nota por detrás del ombligo que va a ser el glande del pene. Y en el caso de la hembrita, miren que es prominente el tubérculo genital cerquita de la base de la cola. ¿Se fija? Esa es una forma de hacer sexaje fetal. Bien, aquí por ejemplo que vemos el escroto. También podría ayudarnos más el tubérculo genital. Pero esto ya es una etapa más avanzada de la gestación. Bien, a través de la ecografía. Ahora, por ejemplo, también en equinos se hace mucho el sexaje también, no solamente buscando tubérculo genital, sino que también se hace buscando la gónada. Acuérdense que las gónadas en etapa fetal se encuentran dentro del abdomen y tienen un tamaño que es bastante importante, ¿ya? Y acá, por ejemplo, les voy a hacer un monito. Y déjenme poner acá. Si la cría, por ejemplo, miren, si la cría es esta, aquí está, este es el abdomen de la cría, las manitos para arriba, la cabecita, bien, las patitas, aquí, acá, la cola, ahí, bien. ¿Lo ven, cierto? Sí, ¿Ven la profe. Sí, imagen? profe. Ya, súper. Si yo le hago una ecografía y hago un corte, haciendo un corte longitudinal de la cría y veo esta imagen, yo puedo encontrarme que dentro del abdomen voy a encontrar las dos gónadas así, que son bastante grandes. Si yo recuerdo la parte que conversamos nosotros de, ¿cómo se llama?, de la anatomía genital, se acordarán ustedes que el testículo es como un corte bastante homogéneo. Por lo tanto, ecográficamente, si ustedes observan esto en una gestación, en un sexaje, esto es macho, porque el testículo es parejo, si va a ser parejo cuando está en feto o cuando ya está vivo. O algunos incluso tienen una línea donde está la red testicular, sería ahí. ¿Bien? Esto es macho. ¿Esto es macho o esto también es macho? Si es que lo ven así en la ecografía, porque depende de la calidad del ecógrafo. Pero si lo ven homogéneo, liso, es macho. Pero si ustedes se acuerdan, la constitución del ovario es distinto, porque la constitución del ovario tiene corteza y médula. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como que si tuviéramos una palta, así. Entonces vamos a ver una interfaz en cada uno de las gónadas y vamos a ver, por ejemplo, uno que está más oscuro y uno está más claro. Y poder hacer esa diferencia. Si ven esa diferencia, es que esta es hembra. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la constitución anatómica es así. Si ustedes la recuerdan de lo que conversamos a inicio del semestre. ¿Bien? Ok, eso es una forma también de hacer sexaje. Bueno, ahora, ya entendiendo el tema del sexaje, vamos a salir a recreo ya. El tema del sexaje, vamos a pasar ahora a hacer el diagnóstico de gestación más que sexaje, bien, en la yegua. ¿Ya? Nos vamos a tomar ahora, chiquillos, unos 10 minutitos y volvemos, ¿ya? Ya, Ya, profe. profe. Ya, profe. Súper. Ya, chiquillos. Retomamos entonces. Y ahora vamos a conversar un poquito, ¿cierto? Ya vimos un poco cómo era la ecografía reproductiva
en la vaca. Ahora vamos a conversar un poquito del diagnóstico ecográfico de gestación en la yegua. Bien, ahora, si ustedes se acuerdan, cuando uno, por el tema anatómico, cuando usted entra con el transductor por vía rectal, que es por donde se hace la ecografía ginecológica en la yegua, bien, el transductor es una estructura que es como media larga, ¿ya? Ahora, no tan larga, pero es una estructura que, ¿cómo se llama? Debe medir unos 10 centímetros, ¿bien? Y hace un corte, acuérdense, como un papel. Esa es la imagen que a nosotros nos va a dar. Si yo entro y recordando la anatomía, ¿cierto? El cuerpo del útero, cervix y cuerpo de útero van longitudinales al animal, mientras que los cuernos se abren hacia lateral. Y como el transductor no se gira dentro, sino que se mantiene recto, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Que tanto el cervix como el cuerpo uterino, nosotros lo vamos a observar como un corte longitudinal y se va a ver esta imagen más de tipo rectangular. Mientras que cuando nosotros hacemos un corte en el cuerno uterino, nosotros como vamos a estar haciendo un corte, como no rotamos el transductor, vamos a hacer un corte tipo transversal. Y es por eso que vamos a ver un corte circular, ¿ya? Hasta llegar posteriormente a los ovarios. ¿Bien? Y aquí está lo mismo, fíjense, si yo entro con el transductor y esta es la línea de la imagen que me da el transductor, si yo entro con el transductor siempre de esta forma, voy a hacer en el cuerpo cervix un corte que es de tipo longitudinal y como después yo solamente llevo el transductor hacia el lado, sin girarlo, voy a hacer un corte transversal, ¿ya? Entonces longitudinal, transversal y se llega al ovario. Entonces la idea, eso sí, es tratar de tener un manejo ecográfico continuo. ¿A qué se refiere eso? A que cuando yo coloque el transductor encima, no empiece a levantar el transductor, sino que lo lleve sobre la estructura uterina para ir escaneándola completa. Después me voy a un cuerno, y que eso ya lo decía ustedes, cuerno derecho, cuerno izquierdo, bien, para escanearlo completo hasta la punta y después llega al ovario. Escanea el ovario, se devuelve por el cuerno, pasa al otro cuerno, hacia el otro ovario completo, lo evalúa y después hacia caudal y sale. ¿Ya? Esa es más o menos la idea de la ecografía reproductiva a grosso modo. De todas maneras, esto lo van a ver principalmente más en ginecología cuando tengan que ver la parte de diagnóstico, gestación y palpación de animales preñados, ¿ya? O ecografía reproductiva general. Bien, acá lo que yo les decía, miren, acuérdense que aquí tenemos las diferentes etapas del inicio de la gestación. Bien, que vemos acá nosotros, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esta es, podríamos decir, la vesícula gestacional, donde nosotros vamos a tener diferentes estados, ¿cierto? Y esto de acá es el saco vitelino, el que está acá abajo. Bien, el saco vitelino, la cavidad amniótica. Y si ustedes se fijan, cuando va aumentando, porque el saco vitelino es el primero que se forma de las membranas, bien, nosotros acá el saco vitelino, fíjense que durante el desarrollo de la gestación se va a ir cada vez achicando y va a ir creciendo las otras membranas extraembrionarias que nosotros conocemos, además del desarrollo del embrión, bien, pero nosotros lo que más vamos a ver es estos espacios que son confluidos, bien, y obviamente nos va a ir dando una imagen ecográfica que es muy característica, bien. Y acá esta vesícula gestacional tiene un tamaño determinado. Esta es una vesícula gestacional, esta es una fetometría de vesícula gestacional para equinos, donde aquí tenemos los días de preñez hasta un día 50 y el tamaño de la vesícula. Y aquí que nos está mostrando el desarrollo exponencial que tiene la vesícula a través de los días. Y es por eso que nosotros vamos haciendo medición, porque si la vesícula mide, por ejemplo, 24 milímetros, vamos a estar cerca del día 16, 17 de gestación. ¿Ya? Por ejemplo, miren, al día 10 de ecografía, ¿cierto? De gestación o posovulación, miren, aquí estamos en el cuerno, perdón, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque vemos un corte longitudinal. Y vemos esta vesícula gestacional, que es esta que vimos recién, que era la imagen que estábamos viendo hace un rato. ¿Ya? Y este es el saco vitelino. Y como es fluido, se ve anecogénico. Y ahí está, al día 10. ¿Ya? Si vamos avanzando al día 14, fíjense ya, aquí ya salimos del cuerpo y aquí estamos en el cuerno.
y miren, se vuelve a ver una estructura circular esférica, ¿bien? Que sigue siendo la vesícula gestacional, donde está aquí el saco vitelino, y aquí va a aparecer el embrión, que todavía no es visible, pero lo podemos observar. Ahora, normalmente aquí se ve muy blanco y acá muy blanco, la gente tiende a pensar que es el embrión, no, pero son reflejos especulares, ¿ya? Son artefactos que da la imagen ecográfica, ¿bien? Normalmente la ecografía se hace el día 14, 15, ¿bien? Para poder detectar dentro del útero esta esfera, ¿ya? Esta vesícula gestacional. Después, por ejemplo, nos vamos pasando al día 16 y el crecimiento cada vez mayor. Fíjense, sigue existiendo esta vesícula gestacional anecogénica con los reflejos especulares. Saco vitelino es lo que nosotros observamos. Vamos avanzando y al día 18, por un fenómeno de contractibilidad, se produce la fijación del embrión. ¿A qué se refiere la fijación? Es que ya no se mueve más. ¿Se acuerdan que migraba durante una etapa para el reconocimiento materno? Aquí se fija, es decir, se produce una contractibilidad del útero y dice, ok, aquí ya no se mueve más. Y si ustedes se fijan, miren, aquí vamos a tener en esta fijación, como hay una contracción, al día 18, normalmente el embrión o la vesícula gestacional ya tiene una forma más triangular, ¿cierto? Porque aquí justo la comprime y queda de esa forma. Pero después esto va cambiando y vuelve a tomar la forma circular. Pero si ustedes encuentran un triángulo anecogénico en una yegua que está preñada, usted dice, ok, estamos en el día 18. Después al día 20, miren, como ya cada vez está más desarrollado, aquí se encuentra el embrión y aquí empieza a aparecer, en esta zona. ¿Se fijan? Aquí nosotros ya lo podemos ver y lo podemos diferenciar como el embrión. Recién al día 20. Bien, día 22. Aquí nuevamente tenemos el embrión que cada vez está creciendo y miren, el saco vitelino se está empezando a achicar y aquí va a empezar a aparecer el saco alantoideo y aquí tenemos el amniótico. ¿Ya? Pero al principio se ve saco vitelino, la mayoría de las veces. Pero fíjense, va aumentando y van pasando los días y va ganando terreno las otras membranas extraembrionarias, el amnios y el alantoideo, y fíjense, se empieza a ver como una separación, saco vitelino arriba y abajo empieza a aparecer otra zona necogénica, ¿ya? Que ese es, en este caso, ¿cierto? Sería el saco alantoideo o alantocoriónico, ese que está ahí. Bien, día 24. Después, fíjense, el día 27, cada mes más le está ganando espacio el saco alantoideo o alantocoriónico en desmedro y disminución del saco vitelino, y aquí está el embrión. Y aquí está la división de las membranas, ¿ya? Miren al día 29-30, está la mitad de esta vesícula. ¿Se fijan? Ahí está el embrión, y aquí tenemos, acá arriba tenemos saco vitelino y acá alantocorio. Seguimos avanzando y aquí miren cómo está. Mitad y mitad. Vitelino, alantocorion. A esto se le llama cinturón coriónico, que es esto que vemos acá. Y ahí está el embrión. Día 30. Está 50-50. 50 saco vitelino, 50% alantocorion. Al día 32, cada vez más pequeñito el saco vitelino, más grande el alantocorion. Día 33, cada vez más arriba, si ustedes se fijan. Aquí se me pegó esto, ¿no? Acá, al día 33, cada vez más arriba, fíjense, el saco vitelino cada vez menor. Bien, día 35 ya está llegando a la parte superior. Y al día 40, fíjense, ya llega arriba, ya se termina finalmente el saco vitelino. Bien, hasta que al día 45 ya aparece el cordón umbilical. Y ahora aparece el feto, ¿cierto? Con su cordón umbilical y vuelve a descender. Bien. Ahora, aquí hay algo que es bien importante, sí, que se lo voy a volver a mostrar. Que miren, quiero buscar una imagen que sea muy clarita. Espérense un segundito. Acá. Miren, si ustedes se fijan, yo les dije que el embrión aparecía abajo y que va migrando hacia arriba.
¿ya? Un error muy frecuente de mucha gente dice, la migración embrionaria siempre debe ser desde la vista ecográfica, dicen que debe ser desde la zona inferior de la pantalla hacia arriba, que es como lo hemos ido viendo ahora en este transcurso del viaje, ¿cierto? Que partió el embrión en la base y empezó a subir hasta que apareció el cordón umbilical, ¿ya? Y dicen, cuando está bien posicionado el embrión, tiene que aparecer desde abajo hacia arriba de la pantalla. Pero acuérdense, esta es una pantalla, no es más que eso, no tiene que ver con ello. Lo que tiene que ver es desde qué parte del útero migra el embrión hacia una parte. Y si ustedes se fijan, miren, quiero que se den cuenta que aquí el útero tiene este espesor. Es chiquitito, miren, tiene este espesor nomás, mientras que si yo voy hacia arriba, mira el espesor del útero, es mucho mayor. Entonces, ¿qué es importante? Que la migración del embrión durante el desarrollo va siempre desde la zona de menor espesor a la zona de mayor espesor uterino. Por eso que da lo mismo si va de abajo hacia arriba, va de un lado al otro, de arriba a abajo, siempre y cuando vaya posicionado de la zona de menor espesor hacia la zona de mayor espesor uterino. Si, por ejemplo, si la migración dentro de esta etapa de desarrollo fuese de la área de mayor espesor a menor espesor, es donde existe mayor riesgo de que esa gestación se pierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a llegar a una zona uterina, ¿cierto? De menor irrigación y menor funcionamiento. ¿Bien? Y así que nosotros podemos hacer el diagnóstico. Pero acá también podemos encontrarnos con esta imagen. Fíjense, tenemos dos vesículas aparentemente gestacionales. ¿Ya? Si nosotros sabemos que la hembra normalmente debería preñarse de una cría, bien, encontrarnos con dos crías, ¿cierto? En una gestación temprana ya podría ser un problema para nosotros, desde el punto de vista de cómo se llama, del manejo, porque nosotros sabemos que si hay dos crías y esas dos crías llegan a seguir avanzando en su gestación, es muy probable que cerca del séptimo, octavo mes esa yegua aborte y perdamos las crías. Entonces, lo ideal es detectarlas temprano. ¿Ya? Y ahora, si ustedes se fijan, el tamaño no es igual, ¿bien? El tamaño no es igual, esta es más grande que esta, y eso se llama embriones asincrónicos, y dependiendo si son asincrónicos o son sincrónicos, es decir, del mismo tamaño o de diferente tamaño, y en qué posición se encuentran, es decir, en un mismo cuerno o en cuernos separados, es el manejo que se debe realizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay una gestación y si usted la encuentra ahí, usted podría decidir, por ejemplo, eliminar una. Y normalmente se elimina la más pequeña. Y se eliminan a través de varios manejos. Por ejemplo, está el manejo nutricional, darle un estrés nutricional a la yegua a través de ¿cierto? La dejamos en ayuna durante 24 horas. Solo ayuno sólido, ojo, no ayuno líquido. Se deja y puede terminar la gestación. Hay otras que se reducen solas, dependiendo de la conformación de esta gestación doble, ¿ya? Y otra opción es reventarlo. Como usted lo palpa y ecografía, puede tomar el útero. Si este fuera el útero, yo tomo el útero acá y quiero reventar la más chiquitita, ubico con el transductor donde está la más pequeñita, la tomo el útero y lo aprieto y reviento la vesícula gestacional, ¿ya? Pero claro, va a haber riesgo de generar aborto en ambas, ¿bien? O pérdida gestacional de ambas. ¿Ya? Pero es el riesgo que se corre para evitar tener una posterior gestación mellizera. ¿Bien? Que como bien dicen, es probable uno verlo, siempre yo le digo a los chiquillos, no se compren todo lo que uno ve en los reels, porque de repente en los reels de Instagram o de lo que sea aparecen una yegua parida de dos crías. Pero eso no es lo más usual, lo más usual es que muchas veces a mitad de camino abortan, ¿ya? Entonces, por eso que hay que tener esa consideración siempre, ¿bien? Profe, pero no ¿Sí? es, o sea, te dice que no es, como que no es bueno que la hembra tenga dos crías. No, no es bueno. No, nunca es bueno. La yegua siempre debe parir una cría. ¿Por qué? Porque si paren dos crías, y esto lo sabemos, si pare dos crías y logra llegar a término con esas dos crías, normalmente esas dos crías son de menor tamaño, porque van a sufrir insuficiencia placentaria.
Bien, ¿se acuerdan ustedes que la placenta de la yegua es una placenta que es difusa? ¿Se acuerdan que yo les dije que se ve toda roja porque ella tiene, por toda la superficie de la placenta, genera vellosidades de corión? Bien, y esas vellosidades de corión, para que se produzcan, ¿ya? Tienen que estar en contacto con endometrio. Si tiene contacto con otra estructura que no es endometrio, en toda la zona de contacto con lo que no es endometrio no se va a producir vellosidad de corión. Entonces, si yo tengo dos placentas dentro del útero, porque es una de cada cría, en la zona de unión de las dos placentas no va a haber vellosidad de corión, por lo tanto va a haber para ambas crías va a haber una placenta menos funcional, porque no va a tener toda la posibilidad de generar intercambio y por lo tanto intercambio de nutrientes. Y muchas veces por eso que se produce insuficiencia placentaria desde el punto de vista endocrino y también nutricional y por eso llevan los abortos. ¿Y cuando llegan los abortos más tardíos, cuando ya la cría requiere realmente mucho insumo y no lo puede tener y ahí abortan. Pero si llegan a nacer, esas crías nacen chiquititas y hay que Otra, tener unas... ¿Ah? no discute, después le digo yo. Ya. Entonces hay que tener una serie de soporte, hay que tener una serie de soporte, eh, ¿cómo se llama? De tipo nutricional, médico, para sacar adelante esas crías. ¿Ya? Entonces, por eso que es mejor que si usted lo diagnostica temprano, solucionar al tiro eso, y al tiro tratar de quedarse solo con una, porque la verdad es mejor tratar de eliminar una vesícula gestacional pequeña a tratar de dar explicaciones por una gestación doble cuando ya estamos al parto, o estamos cerca, o estamos con una cría con un desarrollo avanzado y vemos que hay un aborto de 7, 8 meses de gestación, ¿ya? Por eso que se hacen los manejos más o menos tempranos. Bien, no sé si le Profe, respondí la duda. ¿Sí? sí, muchas gracias. Me respondió a mi duda. Una vez también un profesor de genética nos contaba que a veces cuando las vacas tenían vacas gemelas, también Ujú. una, por el tema también placentario, eh, ab- como que absorbía todo el estrógeno y la otra salía como más masculinizada. Entonces salía una vaca como vaca normal y la otra salía más masculinizada. Claro, pero ese es otro mecanismo. Aquí tiene netamente que ver con un problema de tipo, ¿cómo podríamos decir? Es un problema de tipo funcional de su placenta. Bien, en el caso del bovino se genera que es lo que se le llama free Martin, que son las gestaciones de mellizos, ¿ya? Heterosexuales, que podría ser este el caso. Pero en el caso del bovino, cuando hay una gestación de mellizos heterosexuales, normalmente no hay aborto, sino que pueden llegar a término sin ningún problema y ser crías relativamente normales. El problema es que en algunos casos, cuando estas son gestaciones heterosexuales, y hay una hembrita y un macho dentro del útero, en algunas ocasiones entre la placenta puede haber una anastomosis. Y la anastomosis, acuérdense que es la unión de un vaso sanguíneo con otro y se puede unir un vaso sanguíneo fetal del macho con la hembra, y el macho durante el desarrollo temprano produce una hormona que se llama antimileriana, que la hormona antimileriana tiene la función de producir la atrofia y no desarrollo de todo el sistema de conductos de la hembra en el macho. Es para poder ser realmente macho. ¿Te fijas? Atrofia el sistema femenino que tiene el macho. Pero si hay esta anastomosis, esa hormona puede pasar hacia la hembra, que realmente requiere tener el desarrollo, y como está pasando una hormona antimileriana, atrofia el genital de la hembra. Entonces, cuando nacen las crías, y uno sabe que hay una hembra perdón, una de las crías es hembra y el otro era macho, bien, esa hembrita debe quedar inmediatamente consignada en la ficha clínica de nacimiento, que hay que revisarla en algún momento porque pudiese ser una hembra Free Martin. Y como tiene atrofiado el genital, esa hembra es infértil. Y eso se da principalmente cuando hay gestaciones, como le decía, de mellizos heterosexuales. ¿Se fija? Es distinto, ¿ya? Son alteraciones distintas. Esta es una alteración del desarrollo, ¿bien? Que genera, ¿cómo se llama? Signos clínicos y una alteración que no es de poca presentación. ¿Ah? Ojo, el frimartinismo se da bastante. Lo mismo que este problema,
¿ya? De las ovulaciones doble, aproximadamente un 25% de las yeguas ovulan doble, ¿ya? Lo que pasa que naturalmente la yegua reduce una de ellas de manera natural, porque la naturaleza sabe que eso no es lo normal y no es lo óptimo, ¿ya? Pero si no lo reduce la naturaleza, lo tendría que hacer usted si usted lo pesquisa, ¿ya? Acá vemos lo mismo, fíjense. Tamaño, podemos hacer fetometría del tamaño ocular ¿cierto? Del potrillo. Y aquí, si ustedes se fijan, ahora este es para el equino y aquí hay una tabla de fetometría y también les puede ayudar. Yo esto siempre se los dejo acá, chiquillos, para que ustedes después, cuando ya se titulen, lo puedan imprimir, lo puedan plastificar y lo anden trayendo siempre. ¿Por qué? Porque así es más fácil de repente hacer la medición con el ecógrafo, si es que no es el ecógrafo suyo, pum, miden y pueden saber inmediatamente la edad gestacional aproximada, ¿ya? Y con eso poder dar algunos datos, sobre todo cuando los propietarios, la persona que usted le está llamando, le está consultando respecto de aquello, ¿ya? Acá lo mismo, volver el tema de la ecografía ocular de la cría, y acuérdense, aquí tenemos el ojo, el vitrio, el lente, ¿cierto? Y aquí está la cámara anterior, y eso es lo que nosotros vemos, ¿ya? Esta imagen, chiquillo, yo siempre la coloco porque esta es una de las primeras, este fue el primer ecógrafo que tuvo la universidad, esto fue en el año 2007, ¿ya? Que todavía está en la universidad. La verdad ya nadie lo ocupa porque lo encuentran que está demasiado pasado de moda, a mí me encanta, ¿ya? Eh, si yo pudiese y lo estuvieran vendiendo, yo lo compraría porque ese fue el primer ecógrafo que yo ocupé, ¿ya? Y la verdad que para mí era muy cómodo, a pesar de que es un tarro, porque es una caja más o menos grandecita, hoy día todo es chiquitito, ¿ya? Pero da muy buena imagen, ¿ya? Por lo menos para lo que yo esperaba, ¿ya? En ese momento. No tiene Doppler ni nada, pero cumple la función, ¿ya? Y si ustedes se fijan, miren, la imagen es súper clarita, ¿cierto? Y ahí que podemos ver el ojo. Ahí yo le estaba haciendo la ecografía al ojo en el caso de una fetometría de una cría bovina. Esto fue el 2007, chiquillo, hace harto rato atrás. Bien, y bueno, ya entendiendo más o menos que nosotros tenemos que entender cómo se produce la fecundación, la gestación, el diagnóstico de gestación, bien, y entendiendo también, chiquillos, que hay muchos más ¿cómo se llama? Muchos más, podríamos decir, métodos de diagnóstico. Hay algunos métodos diagnósticos endocrinos también que hoy día se están utilizando ¿cómo se llama? En bovinos, por ejemplo, a través del uso de detección sanguínea, ¿ya? Siempre la imagen va a ser hoy día lo más rápido y lo más utilizado, ¿bien? Y hoy día para eso tenemos ecógrafos de diferentes prestaciones y valores, ¿ya? La verdad es que, por ejemplo, en animales mayores, en vacas, en rumiantes menores, se ocupan ecógrafos bastante simples, ¿ya? Obviamente yo puedo tener un ecógrafo Doppler, ecógrafos con el visor aquí en lentes, etcétera, ¿ya? Pero cualquier ecógrafo, si lo importante va a servir porque lo que importa realmente no es el ecógrafo, sino que es el ecografista o la persona que hace el diagnóstico, ¿ya? Y hoy día ahí está el tema, ¿ya? Lo que sí yo siempre le recomiendo a los alumnos, ¿ah? Yo personalmente no sé si recomiendo tanto hacer cursos de ecografía básica. Es decir, que usted haga un curso para que le enseñen a ocupar el ecógrafo. Esa cuestión ya todas las universidades lo hacen con los alumnos en sus asignaturas, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo ya pagué el noviciado, yo hice un curso también. Cuando justo llegó ese ecógrafo, como llegó el ecógrafo, yo quería aprender más y pagué un curso en esa época. No sé, en esa época me habrá costado 350 lucas, que era una brutalidad para hoy día, si lo llevo al precio de hoy. Y eran 2, 3 días de curso. Y cómo se llama, la verdad es que no aprendí mucho porque al final era lo mismo que si yo lo leía de un libro. Y al final, claro, uno está un ratito, te pasan un ecógrafo para que tú practiques, pero estamos hablando que van a hacer, no sé, pues chiquillos, 1 hora, 2 horas de taller y sería, que es más o menos lo que tenemos hoy día, ustedes tienen en clases de taller, ¿ya? En su momento cuando hagan eco. ¿Se fija? Entonces de repente es mejor de repente entender bien, ver imágenes en pantalla y después posteriormente, ¿cierto? Es practicar, ¿ya? Yo siempre le digo a los alumnos, para mí la ecografía reproductiva en animales mayores sobre todo es relativamente simple, ¿ya? Es relativamente simple porque acuérdense, pues yo como entro por vía transrectal, lo que voy a hacer es colocarme ¿cierto? Sobre el útero o sobre el ovario. Y por lo tanto es mucho más fácil hacer una ecografía que hacerla a través de la vía transabdominal, ¿ya?
Claro, si ya quieren empezar a aprender más detalle de diagnósticos más precisos, ahí obviamente siempre es bueno hacer un curso, ir un poco avanzando, pero también hoy día las clases siempre permiten ir adelantándose a eso. Bien, bueno, y entendiendo el tema del diagnóstico y ya teniendo la vaca preñada, o los animales preñados, yo sé que el animal va a tener un periodo de gestación hasta llegar finalmente al parto. Bien. ¿Y qué vemos nosotros? Si ustedes se fijan, acá tenemos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Desde la preñez, se inicia la preñez, bien, acuérdense que además la hembra eh, pare, el caso del bovino lechero, ¿cierto? Pare y normalmente al día 60 ya debería estar empezando a preñarse de nuevo, o ya debería estar preñada, ¿bien? Y la hembra se tiene que preñar cuando, sobre todo, ¿cuál es el gran problema en la vaca lechera? Que la vaca se debe preñar cuando su nivel productivo está en su pico. Entonces es un problema para ella. Bien, bueno, la vaca si se preña, la cría empieza a crecer. Fíjese que esta es la curva de la leche, que va, miren, los primeros 100 días, ¿cierto? Sube mucho la producción y después empieza a descender la producción de leche. Y aquí se tiene que preñar, pues entonces está como un poco concordante con esto, ¿ya? Se preña y el desarrollo del feto empieza a crecer. Primero pasa como por la etapa de embrión, después pasa a feto y crece de manera importante, sobre todo en la último tercio de la gestación. Y en el caso de las vacas hay un periodo que se llama el periodo seco, que el periodo seco se le llama los últimos 2 meses de gestación. Bien, es decir, el octavo y el noveno mes la vaca ya no produce leche. Por eso dice periodo seco, se fijan, viene la producción de leche, viene tan bajita que ya no vale la pena tenerla dando leche, se deja de ordeñar, no sale más leche y permite también que su aparato gastrointestinal se recupere de la alimentación, que su glándula mamaria se seque, como bien dicen, y tal cual, se seca como una pasita, hace involución y además permite que se produzca el calostro para el nuevo parto. ¿Se fijan? Entonces los últimos 2 meses son el periodo seco, donde el feto termina de crecer y aquí es donde se hace todo lo que yo les comentaba de las inmunizaciones en caso de vacas que yo quiera fortalecer el calostro para la cría que van a hacer. ¿Bien? Eso es más o menos a grandes rasgos. Después lo vamos a conversar un poquito más. Y posteriormente, y esto es lo que vamos a terminar de ver el día de hoy, vamos a conversar un poco respecto del parto, ¿ya? Que el parto es el proceso fisiológico por el cual la madre expulsa, ¿cierto?, del organismo materno a la cría. ¿Bien? Y aquí obviamente, ¿cierto? Aquí tenemos un parto bovino, ¿bien? Donde viene el feto, ¿cierto? Muy bien lubricado por sus líquidos placentarios. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? La posición o lo que se le llama la estática fetal de parto, que eso uno lo tiene que evaluar. Usted en ginecología y obstetricia se les va a enseñar cómo se evalúa, ¿cierto? La estática fetal en modelos de simulación que tenemos, que son unos modelos de simulación con feto de tamaño normal, con peso normal, ¿cierto? Y peso real, para poder ustedes hacer las diferentes técnicas en caso que requieran manipulación, ¿ya? Y aquí tenemos una estática fetal que en este caso se le llama, ¿cierto? Se llama, la estática fetal es, la presentación es longitudinal, es decir, el feto va longitudinal a la madre, dorsal, porque viene con la espaldita hacia arriba, extendido, ¿bien? Es decir, va saliendo como Superman. Bien, y con ambos miembros extendidos. No puede salir con los miembros para atrás, porque si viene con los miembros anteriores hacia atrás, eso es una estática fetal anormal que genera distosia. ¿Ya? Entonces aquí nos está mostrando una estática fetal normal en el ganado bovino. Y ahí está saliendo una estática fetal normal. Pues se fijan, cabecita, los dos miembros anteriores hacia adelante. Y aquí tenemos una niña, ¿cierto? Una gatita ya con todos sus gatitos tomando leche, ¿ya? O calostro. Entonces, ¿qué es el parto? Es el proceso fisiológico en el cual el útero grávido, que es el útero preñado, expulsa el feto y la placenta del organismo, ¿ya? ¿Y qué es el parto? Es el resultado de una serie de eventos endocrinos que siempre, chiquillos, está importante, lo inicia el feto y los termina la madre. El feto es quien induce el parto, ¿ya? Eso hay que grabárselo siempre. El feto es quien induce el parto, no la madre, ¿ya? Y hay un fenómeno que es claro,
¿ya? Que ¿por qué se produce? ¿Y quién inicia entonces el parto? Ya dijimos, el feto a través de su eje hipotálamo hipoficiario adrenal, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, cuando la cría ya está lista en tamaño, ya está apretada dentro del útero y sufre un fenómeno de estrés fetal porque está dentro ya lista. ¿Para qué dice, ¿para qué voy a estar adentro si ya estoy lista? Mira, estoy grande y ahora ya no estoy cómodo, yo ya estoy apretado. Y eso genera, podríamos decir, un estrés fetal. Y eso va a generar que se libere por parte del feto cortisol. ¿Bien? ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que el cortisol fetal produce, ¿cierto? O induce que se produzca una enzima placentaria, que es la 17 hidroxilasa y la 17-20 ligasa, y lo que va a hacer es que la progesterona que lo mantuvo todo el tiempo dentro sea transformada en estrógeno. ¿Se acuerdan que yo les decía siempre de que las hormonas esteroidales se pueden aromatizar y puede cambiar de una u otra porque son de una estructura general relativamente similar? Entonces se produce esta transformación de progesterona a estrógeno y posteriormente también se va a producir prostaglandina F2 alfa para determinar destruir el cuerpo lúteo o la estructura lútea que existe al final de la gestación. Entonces, lo que está haciendo la cría es ella inducir el parto, produciendo cambio de progesterona a estrógeno y liberación de prostaglandina. Bien, es por eso que está completamente estudiado que si una cría no nace en la fecha que nosotros debemos y tenemos considerada, uno siempre debería pensar que si no estamos hablando, chicos, si se pasa un día, 2 días, eso no es relevante. Pero si ya estamos pasado mucho tiempo, uno puede pensar que no tiene adrenal o no tiene encéfalo, porque esto requiere del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. ¿Bien? Y por ejemplo, ¿cuándo ocurre estos fenómenos? Normalmente, por ejemplo, en la vaca, 25 o 30 días preparto. En el ovino, 2 días tras preparto, y así. Cada especie tiene sus días. Y aquí, ¿qué es lo que estamos pasando? Si ustedes se fijan, el parto está acá. Miren, el cortisol fetal al final aumenta, se produce la producción de estas enzimas y van a tomar la progesterona y la va a cambiar por estrógeno, y por eso que baja la progesterona, sube el estrógeno y también sube la prostaglandina para poder destruir cuerpo lúteo y generar todo el resto de fenómenos asociados al parto. ¿Bien? Acá un poco lo mismo, ¿cierto? Acuérdense, el eje hipotálamo, el adrenal fetal, se producen los corticoides, van a ir a la unión placentaria, aumenta el estrógeno, disminuye la progesterona y se produce prostaglandina F2 alfa. Y eso va a llevar a todos los cambios asociados. La progesterona, ¿cierto? La disminución de la progesterona y el aumento del estrógeno, la liberación de prostaglandina, también la relaxina, que la relaxina va a tener la función de distender los ligamentos, ¿ya? Y el genital, para permitir la salida de la cría. La prostaglandina, ya dijimos, produce luteólisis y también favorece las contracciones uterinas, que también va a inducir la oxitocina y el estrógeno. ¿Bien? Y también el aumento de estrógeno va a favorecer también, ¿qué otra cosa? La secreción materna y la lubricación. ¿Bien? Entonces esto es lo que va a llevar al parto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer finalmente? Que el aumento del estrógeno en la última parte de la gestación estimula primero la producción de proteínas contráctiles uterinas y la formación de las uniones celulares entre el músculo liso miometrial. Y también el estrógeno induce la formación de receptores de oxitocina. Pues acuérdense, la principal que va a producir la contracción uterina va a ser la oxitocina. Pero para que funcione la oxitocina tiene que estar el estrógeno activo para que estén los receptores para la oxitocina. ¿Ya? La prostaglandina F2 alfa a su vez va a liberar calcio del intracelular del miometrio y eso también va a iniciar la contracción del complejo actina-miosina de los músculos miometriales. ¿Ya? Y además, la prostaglandina E y la prostaglandina F2 alfa también va a intervenir junto con la relaxina
¿cierto? En la relajación y dilatación del cérvix por la pérdida de colágeno de esta estructura. Y es por eso que se va a dilatar. ¿Bien? Y como les decía, la relaxina produce relajación del ligamento y músculos y del canal de parto. Bien, ahora, ¿qué es lo interesante? Que todo esto lo que usted está hablando, usted lo puede observar, ¿ya? Y se ve en vacas preparto. Y de aquí es donde aparecen las fases clínicas, ¿ya? Del parto. Y aquí tenemos la fase que se llama de preparación o de prodromo, que por ejemplo en el caso de la vaca tiende a durar 2 a 3 semanas antes de la expulsión del feto, y es donde ya empieza a aumentar el estrógeno circulante y disminuye la progesterona. Bien, y aquí tenemos vacas en prodromo. Por ejemplo, si yo les decía que yo al séptimo mes yo seco las vacas, al séptimo mes de gestación yo seco a la vaca y no produce más leche, yo le decía que la glándula mamaria se achica igual que una pasa, chiquillo, y se pone igual que una pasita arrugada, por eso dicen se seca. Bien, ¿y qué es lo que pasa? Que como está sequita, ¿cierto? Se arruga. Pero cuando ya viene esta etapa de parto y empieza este prodromo, que es esta fase donde yo les decía que aumenta el estrógeno, disminuye la progesterona, se empieza a llenar nuevamente la glándula de calostro y fíjense, estas vacas están por parir y miren las glándulas mamarias llenas de calostro. Y si yo me acerco, es muy probable que yo vea que las vulvas de las vacas estén muy dilatadas, muy grandes. Incluso uno las ve que cuando la vaca camina se mueven como gelatina las vulvas. Y ya no son esas vulvas chiquititas, sino que son vulvas grandotas. ¿Por qué? Porque se está dilatando, está llenándose la ubre de calostro, se está dilatando la vulva y si ustedes toman la cola, lo más probable es que toda la unión sacroisquiática esté mucho más laxa, porque la pelvis se acomoda finalmente para poder, ¿cierto?, dejar paso a la cría. Bien, esa es la fase de prodromo. Y lo bueno es que esto usted lo puede evaluar en el campo. Por lo tanto, si usted entiende cómo funciona la parte endocrina de esto, usted sabe cuando una yegua con una vaca o una perra se está acercando al parto, usted sabe qué es lo que va a pasar. Además, por ejemplo, la disminución de la progesteronemia hace que disminuya la temperatura. Es por eso, disculpen, es por eso que cómo se llama la perrita, por ejemplo, y la gata, y todos los animales cuando van a parir, horas antes del parto disminuye la temperatura rectal. Y es por eso que muchas veces uno le dice al dueño, ¿sabe qué? Le va a tomar la temperatura, le va a tomar la temperatura a la perrita 2 veces al día cuando ya estemos cerca. Y cuando baje la temperatura y se produzca hipotermia, ¿cierto? No una hipotermia grave, sino una hipotermia, nosotros sabemos que estamos ya cerquita del parto. ¿Bien? Entonces esto uno lo puede ver. Entonces, por ejemplo, hay medidas de manejo donde uno puede llegar, chiquillo, y tomar revisar las vacas en el corral de vaca seca, donde están esas vacas que yo les digo que no están preñadas, pero no están dando leche, y usted se va a dar una vuelta. Y todas las vacas que usted encuentre con ubre llena, con vulvas dilatadas, son vacas que hay que cambiarlas de corral al corral de parto, porque esa vaca va a parir dentro de los 20 días que vienen, no más allá que eso. ¿Ya? Entonces, ahora, hay signos específicos para cada especie, sin duda, y ahí lo vamos a ir viendo en el transcurso de las asignaturas que nos siguen. Bien, después seguimos con el parto, y después de la fase entonces de preparación o prodromo, viene la fase de dilatación, ¿ya? Porque la primera fase prepara a la hembra para parir. Después viene una fase de dilatación, donde a través se produce la contracción uterina. Y la contracción uterina, que ya conversamos por efecto de la producción de receptores para oxitocina, de la relajación y disminución del colágeno cervical, se va a dilatar, pero se dilata por un efecto mecánico. ¿Bien? Entonces se produce en esta etapa de dilatación la apertura del cérvix y se produce el reflejo de Ferguson. El reflejo de Ferguson no es más que cuando la cría toca el cérvix, se produce una descarga masiva de oxitocina. Y la oxitocina produce finalmente, ¿qué cosa? La contracción uterina desde las puntas de los cuernos hacia el cérvix. ¿Bien? Y empieza a comprimir de manera
¿cierto? En oleada, podríamos decir, de manera alternada, y empieza a comprimir el útero, y por lo tanto, si se empieza a comprimir el útero, empieza a comprimir al feto con sus membranas fetales. Y aquí es algo que es importante respecto de la membrana fetal. La membrana fetal, además de todo lo que conversamos de intercambio gaseoso, nutrientes, etcétera, además tiene una función, pero súper importante en el parto finalmente. ¿Por qué? Porque cuando el útero se comprime y el feto está dentro de esta bolsa con fluidos, la membrana fetal es la responsable de meterse con efecto de cuña dentro del cérvix e ir dilatándolo, ¿ya? Es por eso que si uno ve que está en un parto, se está dilatando el cérvix y usted ve una membrana fetal, usted no la rompa. ¿Por qué? Porque la placenta completa es completamente necesaria para lograr la dilatación. Si el animal está dilatando y usted rompe la placenta, hasta ahí nomás llega la dilatación cervical, porque la requiere para poder expulsar a la cría. ¿Bien? Entonces, por eso que es importante entender estas etapas para no tampoco meter mano cuando uno no tiene el conocimiento. ¿Ya? Seguramente si aquí hay alguna chiquilla, alguna alumna, alguna compañera de ustedes que ha tenido guaguita, ella nos podría decir que efectivamente se sienten cambios previamente, ¿bien? Por ejemplo, la contracción uterina la siente la madre, pero el clínico normalmente no la ve. El clínico, el médico que atiende una paciente, normalmente lo que alcanza a ver es o algo del proceso de dilatación o expulsión, porque a nosotros normalmente nos van a llamar durante la fase de expulsión a verla, porque durante la fase de expulsión es donde puede existir normalmente la distocia. ¿Me entienden? Porque si alguien, por ejemplo, alguien que no tiene idea y vio que estaban saliendo las membranas fetales y la rompió, va a generar una alteración de la expulsión, porque ya no va a poder ver una expulsión porque va a estar estrecho el canal. Y ahí lo van a llamar a usted. ¿Bien? ¿Por qué también? Porque en la fase de dilatación, la contracción, y esto es súper importante, la contracción es uterina, no es abdominal. La contracción abdominal recién se manifiesta en la fase siguiente, que es la fase de expulsión, a través del reflejo de vaciamiento. ¿Bien? Entonces, cuando hay dilatación, la que siente la contracción uterina es la madre. La madre comprime el útero y empieza a dilatar. Pero cuando ya logra dilatar completamente y ahora la cría empieza a pasar por el cérvix, vagina, vestíbulo y vulva, se desencadena el reflejo de vaciamiento. Y el reflejo de vaciamiento es un reflejo mecánico muscular, que finalmente lo que va a llevar es a la contracción violenta, ¿cierto?, del abdomen. Y ahí es cuando se sienten las contracciones y uno puede observar en la madre las contracciones abdominales. ¿Ya? Y ahí eso se llama el reflejo de vaciamiento. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Por ejemplo, muchas veces en perrita, si alguno de ustedes ha hecho práctica y le ha tocado un parto, se dan cuenta ustedes que, por ejemplo, si están con problema de parto y no hay pujo abdominal, ustedes se van a fijar que muchas veces el médico o el profe que está a cargo de ustedes se va a poner guante estéril, va a higienizar el genital y se va a meter con un dedito y va a tocar el techo de la vagina. Y es una cuestión increíble. Usted toca el techo de la vagina durante el parto y se desencadena inmediatamente el reflejo de vaciamiento. Es como que prendiera un interruptor, ¿ya? Y eso genera compresión abdominal y ayuda a la salida de los fetos. ¿Bien? Y por último, después que van a salir, dependiendo de si la especie pare uno, dos, tres, dependiendo de la cantidad de crías que pueda expulsar, ¿cierto? Viene la fase de expulsión de placenta que también le dicen el alumbramiento, ¿bien? Que es la expulsión de la placenta, ¿ya? Que ahora hay algunos fetos que salen con su membrana fetal, hay unos que salen después de la expulsión, por ejemplo, en el equino muchas veces el equino sale con placenta, ¿bien? Mientras que, por ejemplo, en el caso de la vaca, queda la placenta ahí y se libera después, como normal. Bien, en el caso de la yegua también la mayoría de las veces sale sola o algunas queda ahí, ¿cierto? Y después la tiene que desprender.
Lo importante es que si la placenta queda muchas horas ahí, es donde se producen las retenciones placentarias patológicas, ¿ya? Obviamente la eliminación de la placenta debe ser lo más luego posible después del parto. ¿Y eso por qué se debe? Porque va a haber una proteólisis por una colagenasa de la unión materno-fetal. Bien, la unión materno-fetal, que en este caso, por ejemplo, en la vaca puede ser el placentoma, se tiene que degradar por esta colagenasa. En animales que tienen problemas de no tener los insumos suficientes para producir la colagenasa, se va a generar finalmente la retención placentaria, ¿ya? Y la retención placentaria va a llevar a una serie de problemas posteriores, endometritis, metritis, incluso hasta la muerte. Entonces, por eso que es importante en toda hembra que pare preocuparse de que sea expulsada la placenta. Porque acuérdense, después que ya salió la cría, la placenta es innecesaria, porque es parte de la cría. Y como toda parte de la cría, ¿qué va a hacer? Si es que ya no tiene la cría, se va a podrir, se va a descomponer. ¿Se fija? Entonces hay que tener esa consideración. Pero eso ya es tema de obstetricia, ¿ya? Y acá, si no me equivoco, está ya en la última diapo de lo que vamos a ver hoy día. Aquí hay otras estáticas fetales, en el caso del ganado, ¿cierto? Que son estáticas fetales anormales, ¿ya? O decir, estáticas fetales distóxicas, las cuales nosotros a través del manejo obstétrico debemos corregir bien a través de la palpación vaginal, que es el único momento donde nosotros debemos realizar palpación vaginal, ¿ya? A menos que hagamos otros procedimientos, pero son específicos, ¿ya? Pero en caso de un parto, la palpación es vaginal, no es por vía rectal, ¿ya? Solamente en el caso de tener una torsión uterina, el diagnóstico nos podemos ayudar con una palpación rectal, pero el manejo obstétrico siempre va a ser por vía vaginal, ¿bien? No. Y por último, y con esto terminamos, algo que siempre es bueno comentar, que es la inducción de parto. ¿Ya? Hay algunas personas que de repente dicen, pero induzcámosle el parto. Pero ojo, ¿qué sentido tiene si ustedes, como ven aquí en la información, dice, ojalá no más allá de una semana preparto? Es decir, no se adelante más de una semana. ¿Por qué? Porque si usted se adelanta mucho, si usted se adelanta mucho en, en este tema de adelantar, puede que la cría no venga completamente lista. ¿Ya? Y si no viene lista, podemos tener finalmente un problema normalmente de la sobrevía de esa cría. Y recuerden que además, además del tema de el cortisol fetal que se produce para estimular el parto, también tiene un efecto sobre la producción de surfactante pulmonar para que maduren los alvéolos y esté el surfactante pulmonar para el momento del parto el animal pueda respirar. ¿Ya? Entonces, hay que hacerlo no más de una semana preparto y para eso se pueden ocupar, imagínense, inyectar glucocorticoides. Es por eso que las hembras preñadas usted no debe dar corticoides, porque usted puede estar, ¿cierto?, estimulando el parto. Por ejemplo, si están viendo una yegua que está preñada y está coja, no le coloque dexametasona como antiinflamatorio, porque eso puede generar un parto adelantado y si no está lista, se va a morir, ya la cría. Y además muchas veces que una consecuencia de la inducción de parto es la retención de membranas fetales y eso va a llevar a endometritis, ¿ya? Infecciones. También lo podemos hacer a través del uso de prostaglandina F2 alfa, de oxitocina o cipionato de estradiol. Bien, y acá, ¿cierto? Este es un parto que yo atendí hace varios años, bien, y ahí está la cría recién nacida, bien, una cría que era grandecita, y ahí está la vaca que es una vaca de primer parto. ¿Ya? Y la verdad que ella como que esa vaca como que nunca entendió que había estado preñada y que estaba pariendo, entonces por eso como que la miraba raro la cría, ¿ya? Esa cría la saqué yo, ¿ya? Y por eso está toda, ¿cierto? Está toda húmeda por los líquidos placentarios, ¿bien? Y está echadita porque todavía no se paraba para ir a tomar calostro, pero normalmente la conducta materna es ir a acercarse a la cría, a ir a lamerla, a activarla, ¿ya? Incluso yo me acuerdo, esta vaca la tuvimos que amarrar, le tuvimos que poner, ¿cómo se llama? Manea, y poder ponerle la ternera después. Pero claro, al principio, ¿qué es lo que yo hice? Es sacar calostro, ordeñar, y yo le di con mamadera para asegurarme que tomara calostro, y después para enseñarle que la vaca le diera lechita, la amarrábamos, la poníamos en el brete,
le amarrábamos las patas, cosa que no pateara a la cría. Y después cuando ya se acostumbra, ya anda con su cría sin ningún problema. ¿Ya? Pero son las medidas de manejo que uno debe ejecutar siempre. ¿Ya? Y si no me equivoco, con eso terminamos la clase del día de hoy. Ahí está. Bien. Eso, chiquillos, por hoy. Ya lo que les había dicho, que íbamos a tener el día clase como hasta esta hora. Bien. Yo no sé si tienen alguna duda, ¿no? Hasta ahora no, profe, Ya, pero súper. estuvo muy interesante. Acuérdense, excelente. Entonces, acuérdense, chiquillos, la prueba de la próxima semana ya va a ser hasta la materia que vimos el 29. Y se incluye la materia del 29, que ya está el link ahí para que puedan revisar la grabación. ¿Ya? Que hasta donde empezamos hoy día. Bien. Esta materia de hoy día ya va a pasar para la prueba siguiente. ¿Ya? Así que nada, pues, esos chiquillos, cuídense. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Acuérdense que la prueba es en el campus. Bien, va a ser a las 9 de la mañana la prueba. Bien. Así que nada, ahí nos vamos a ver. Bien. Ya, chiquillos, que tengan un bonito día, que les vaya bien y nos estamos viendo. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes.